Por esta época del año se lleva a cabo la presentación, discusión y aprobación de uno de los temas más importantes para cualquier gobierno. Hablamos del presupuesto general de la nación. Palabras más, palabras menos, el dinero con el cual en el siguiente año el gobierno llevará a cabo sus inversiones, pagos de deuda, sostenimiento, etc. Casi nada. Y es que al final de cuentas los gobiernos pueden tener muy buenas intenciones, pero si no hay la plata o se distribuye mal, pues en definitiva los resultados serán muy adversos. La verdad es que aunque el tema es bastante técnico, no es tan difícil de entender porque los presupuestos, guardadas las proporciones, ya sean en una persona, una familia, una empresa o el Estado, tienen la misma estructura, que es saber de dónde va a salir el dinero para el siguiente año y cómo se va a gastar o invertir en beneficio de todos. Y en el Estado, más allá de las tendencias políticas, al final de cuentas el gobierno debe cumplir con su deber, este o cualquier otro. El proceso consiste en que el ministro de Hacienda, quien es el que maneja la chequera del Estado, lidera a nombre del gobierno la presentación del presupuesto que para 2025 sería de 523 billones. Luego de estar radicado en la Cámara, se genera una dinámica de socialización y debate que incluye los ponentes y las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, y desde luego al ministro. Hasta ahí, grosso modo, todo es normal y democrático, pero lo que pasa en la minucia de las respectivas sesiones es otro tema, porque ahí es cuando aparecen los intereses políticos que podríamos clasificar en tres bandos: los que quieren a como dé lugar que nada le salga bien a este gobierno, los que apoyan a muerte al gobierno y los que se acomodan según caliente el sol. La oposición critica la baja ejecución a la cual ellos mismos le colocan zancadilla para que muchos funcionarios no avancen en los proyectos. ¿Dónde está la plata? La plata está en la ejecución presupuestal. Yo quiero decir que al mes de agosto deberían estar ejecutados el 66% del presupuesto y no se ha hecho. Porque hasta el mismo presidente ya se ha quejado en varias ocasiones de la cantidad de funcionarios de la oposición que simplemente no se pueden sacar porque son de carrera administrativa y los tienen atornillados en cargos bien importantes, además de los bloqueos a las reformas que se dilatan en el tiempo, buscando que se acaben los 2 años de gobierno que le quedan a Petro y que todo siga igual. En el camino del cambio aparecen poderes inmensos, estatales, sociales o políticos, tratando de impedirlo. Nos acorralan a veces, nos amenazan, nos derrumban decretos, paralizan por meses los proyectos de ley, pero insistimos y avanzamos. Por otro lado, el ministro se queja del endeudamiento tan alto en el que nos dejó Duque, y así, entre cruces fuertes y acusaciones, el proceso terminó por primera vez en que el presidente tendrá que aprobarlo por decreto, porque no se llegó a ningún consenso. Pero para que usted se lleve una idea de lo que sigue, pues quién mejor que el ministro de Hacienda, que se despachó contra el Centro Democrático y sintetizó lo que viene en esta materia, repito, una de las más importantes para consolidar el plan de gobierno del presidente Petro. Senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe, fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Es su gobierno el que congeló el precio de los combustibles. Es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda, que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta, esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022.
Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga del presupuesto, porque entonces la otra pregunta es, ¿y cómo financio ese presupuesto? Porque empezamos a bajar el hueco haciendo ajustes en el precio de la gasolina. Ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del FEPEC. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron y que ese gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 billones, la mitad es de fuerza pública. ¿Se la voy a recortar, senador? Nómina. ¿Se la recorta al Congreso? Y que las plantas estén con personas que hayan pasado un concurso y no que simplemente hayan sido nombradas a dedo por un congresista o por algún funcionario público. Queremos plantas que estén cubiertas con funcionarios de carrera que hayan pasado por un concurso. Eso es lo que hay ahí. Le reduzco, señor senador, los recursos al Sistema General de Participaciones. Usted se queja de que ha crecido mucho los gastos de funcionamiento. La principal transferencia es esa. Creció el 29% en el presupuesto del 2024 y va a crecer en el 2025 al 16%. ¿Por qué? Porque hay una fórmula y esa fórmula no la puedo modificar. Entonces, antes de hablar del derroche, miremos las inflexibilidades donde están y miremos las deudas que nos dejó su gobierno en el año 2020 y 2021. Y estamos recuperando el crecimiento. Es que el país creció al 10% en el 21 y el 22 a punta de deuda, no de inversión. Esa deuda en algún momento se terminaron esos recursos y el 23 hubo desplome, hubo el aterrizaje forzoso y estamos recuperando ese crecimiento. No es cierto que estamos condenando el crecimiento económico. Ya las cifras que nos están mostrando este año nos permiten pensar en que vamos a terminar por encima del 2% y en el que el 2025 recuperamos el 3%. Es recuperar y lo estamos recuperando sin incurrir en más deuda. No como creció el 21 y el 22 que fue a punta de deuda. No estamos incurriendo, a la inversa. Estamos pagando esa deuda. Eso nos quita recursos para la inversión. Ministro, en ese caso, ¿cómo va a quedar distribuido el gasto? Se hablaba, por ejemplo, de la preocupación por registraduría, pero también en algunas regiones. ¿Cuáles quedan fortalecidas y cuáles tal vez no tanto? Entonces, una precisión. Dejen de especular con los recursos electorales. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría. Nadie le ha quitado recursos al Consejo Nacional Electoral. Lo que siempre se ha usado desde hace muchos años es que en los años preelectorales los recursos que son temporales permanecen en la bolsa del Ministerio de Hacienda y el registrador los solicita por distribución presupuestal. Por primera vez, el gobierno está entregando los recursos directamente desde el presupuesto a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Por primera vez. Sin embargo, queremos resaltar, esos son recursos temporales que no pueden tener carácter permanente, porque solo son para usar en el periodo preelectoral con personal temporal. Esa es una precisión que es absolutamente necesaria. La registraduría tiene 2,5 billones del presupuesto general de la Nación
y 700.000 millones de recursos propios. El Consejo Nacional Electoral tiene una cifra superior al billón de pesos para desarrollar sus actividades y los tiene directamente. Así que díganle a los congresistas que dejen de especular que el gobierno no está atentando contra las elecciones. Elecciones va a haber en el año 26 y el proceso preelectoral comienza en marzo del 25. Para eso la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tienen los recursos financieros. ¿Qué va a pasar, ministro, con el tema de la regionalización, los recursos para las regiones? Porque hay una preocupación frente a una reducción precisamente para ello. El Congreso, curiosamente, cuando empezó a estudiar el lado del gasto, empezó a señalar que el presupuesto tenía que crecer. Y el intento de llegar a un acuerdo fue el de ubicar algunos recursos que fueran propiamente destinados hacia programas regionales. Al final no fue posible llegar a un acuerdo sobre alguna distribución y entonces el presupuesto de inversión sigue siendo 82 millones, está por debajo del presupuesto del 2024 en inversión, tiene menos 17%, hasta eso es que alcanza el presupuesto y ahí están los programas regionales. Obviamente, si usted reduce el presupuesto de inversión de 99 a 82 millones, todos los programas quedan con un menor valor. Se hace obligatoria la ley de financiamiento, ministro. ¿Cuándo van a estar los ponentes? ¿Cuándo van a empezar las discusiones sobre esta ley? ¿Y de ambiente después de esta discusión? Es absolutamente necesario que las comisiones económicas sigan adelante con la discusión del plan de financiamiento, que, repito, no es una reforma tributaria, como le están llamando los senadores de la Comisión Tercera del Senado. Es un proyecto que tiene tres componentes. Una primera parte, estímulos tributarios para la reactivación económica, entre los cuales el más importante es la reducción de la tasa del impuesto de renta corporativo, que en el 2025 es neutro, en el 2026 es un ahorro de 3 billones para las empresas y en el 2030 termina siendo un ahorro de 8 billones para las empresas. Eso, dedicado a la inversión, es un proceso de reactivación económica claro. El segundo es que identificamos componentes de donde se pueden obtener algunos ingresos adicionales en donde hay resquicios del estatuto tributario. Caso, los juegos de suerte y azar, los carros híbridos, el impuesto al carbono y otros. ¿No le preocupa, ministro, la caída del recaudo tributario este año? El recaudo tributario tiene una explicación y es de que la retención en la fuente y los anticipos que se hicieron en el 2023 hicieron que el recaudo del impuesto de renta en el 2023 fuera poco más alto de lo normal y que este año nos pidieran devoluciones. Entonces, cuando uno pregunta cuál es la caída del recaudo tributario, es porque en el impuesto de renta nos están pidiendo devoluciones y si ustedes lo miran por actividad económica, el IVA está creciendo y todos los impuestos que tienen que ver con la actividad económica están creciendo. Ministro, en cuanto a las desagregaciones, ¿van a haber algún cambio frente a lo propuesto inicialmente? Pero no pueden, ¿cierto? O sea, ¿va a quedar lo que quedó inicialmente? La distribución del presupuesto. ¿Cómo va a quedar? Lo que dice la norma es que, dado que no se hizo debate primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno, el que sale por decreto es el proyecto radicado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.